Nueva cepa de COVID con más mutaciones. Parece que la Delta se ha descubierto en Botsuana, también parece que ha llegado a Hong Kong y queremos saber si tenemos que estar preocupados y si la vacuna ayuda. Estamos en comunicación con la doctora Elena Obieta. Hola doctora, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches o buenas tardes, gracias por llamar. No, por favor. Bueno, debemos preocuparnos, se sabe muy poco todavía, ¿no? Se sabe poco, pero lo suficiente. Y en realidad, nunca debimos de haber dejado de estar ocupados. Un poco preocupados en épocas un poco más complicadas epidemiológicas, pero nunca debemos dejar de ocuparnos. Nada peor que pensar la pandemia se acabó. Ah, como yo ya estoy vacunado, listo. No. Relajar las medidas y confiar exclusivamente en la vacunación como la herramienta para terminar con esta pesadilla No. es un error. Ya sabemos, existen las infecciones que se llaman de brecha, en inglés se llaman breakthrough infections. Gente vacunada en forma completa igual adquiere el virus e igual lo transmite. Países que tienen altos niveles de población vacunada, aún así tienen picos y brotes por variante Delta, basta mirar el hemisferio norte. Ahora, si uno piensa que todo el África tiene menos del 3 o 4% de su población vacunada y hay muchísima circulación viral y hay, digamos, muchas dificultades para el acceso al barbijo, y estoy hablando del barbijo, ¿sí? Piensen ustedes que en África las chicas pierden meses enteros de escolaridad porque no tienen toallitas higiénicas para cuando están menstruando. Sí, una locura en este siglo ya. No, es una inequidad enorme, pero quiero traerlo, porque realmente frente a esta inequidad en el acceso a las vacunas y a una enorme cantidad de virus circulando, es lógico pensar que el virus tiende a mutar. Es su mecanismo de defensa y de trasladarse y de adaptarse y de pasar de una persona a la otra, sí. Y entonces se fotocopia mal, y entonces una y otra otro cambio, otra mutación en el número de su documento hace que, por ejemplo, aparezca ahora esta variante que por supuesto parece ya tener las características de ser una variante de cuidado, porque no solamente se han identificado reinfecciones, gente que ya había tenido COVID, que tuvo y se vuelve a infectar. Exacto, aún vacunada. Es que en África es muy difícil de ponderar esto porque tienen menos del 3%, como te decía. Entonces, está asociada a un más alto nivel de reinfecciones, y dos, es con algunos mecanismos de detección es más difícil diagnosticarla. Entonces, con la PCR estándar, como cambió tanto la llave con la cual ingresa a la célula, puede que no se la diagnostique. Y lo que no sabemos aún es si tiene este escape inmunológico, es decir, si con las vacunas que tenemos hoy día van a servir para esta cepa. Claro, ese es el Conclusión. Pensar que la vacuna es la única herramienta que tenemos para terminar con esta pesadilla es un error. Perfecto. Tenemos que seguir usando el barbijo, la distancia física, el lavado de manos y la ventilación de los nosotros, ambientes. Porque lo que usted decía respecto de las chicas africanas es una inequidad. Es que es verdad, ¿eh? Sí, absolutamente. Hay movimientos de adolescentes. Digo, en breve vamos a celebrar o honrar, digamos, el Día Internacional del SIDA. Y estas cosas hay que pensarlas. Tampoco sé realmente si todas las adolescentes en lugares vulnerables de nuestro bendito país tienen acceso a toallas higiénicas para poder seguir concurriendo al colegio mientras están menstruando. Pero son cosas de las que me parece tenemos que hablar y pensar. Santo. No, simplemente esto, cuando la doctora dice el porcentaje de vacunados, estamos hablando de un continente con 1.200 millones de habitantes. Sí, hay la dimensión, ¿no? ¿Qué significa el 6 y el 7%? Y en cuanto al personal de salud de todo el continente africano,
solo el 6% está vacunado. Claro. Así que son los que Exacto. están en la primera línea, atendiendo a los pacientes que están contagiados del COVID. Sí, verdaderamente es una tragedia y cuesta entender, digamos, ¿no? A ver, cuesta entender que nosotros tengamos un 50% de pobres. Bueno, pues también cuesta entender, o hay que remontarse demasiado a la historia de colonización y de la inequidad en África como para entender qué es lo que sucede. Seguro. Pero la mayoría de las nuevas infecciones que se producen por día por HIV, salí del COVID, ocurren en el África subsahariana. O sea que hay Sí, que esperar, Santo, a que se determine las características de esta variante para saber si estamos protegidos con las vacunas, por lo menos las personas Por que están eso cuando se le vacunadas. pedía a los laboratorios que hiciesen un plan de ayuda a los países africanos y fueron reticentes, ¿no? Ahora esos mismos tienen el problema en sus propias casas, en la casa de todos nosotros. Porque durante todo este tiempo, de África se habló muy poco. No se tuvo en cuenta Exacto. su dimensión geográfica, su población extrema, condiciones de pobreza, de miserabilidad, de falta de atención y, como decía usted, lo que ha dejado el colonialismo en esas tierras, ¿no? Una desprotección total. Bueno, ahora los poderosos del mundo... ¿Me permite? Sí. ¿Sabe cuál fue el invento que más cambió la vida de las mujeres en el África? ¿Cuál? El bidón de plástico. Claro. Para transportar el agua. El agua, claro. Para transportar el agua, no en una vasija que llevaban en la cabeza Exactamente. donde se les derramaba el agua o Exactamente. se les evaporaba por el calor. Poder ir a 3 kilómetros a buscar agua para beber, bañarse, cocinar, ¿sí? Y volver con un bidón de plástico. Ahora, Este fue el invento que más revolucionó la vida de las mujeres en África. Y el último invento de las últimas décadas es venderle armas todo el tiempo para que se enfrenten. Ahí miraron para otro lado, porque quedaba más fácil. Miles de millones de dólares hicieron invertir en la compra de armas para que se enfrenten. Y este es el resultado. A río revuelto, ganancia de pescadores, Sí. ¿no? De miserables, Yo creo que más allá de todo esto quedaría para conversar un montón, y si les interesa el tema les puedo recomendar el libro Ébano de Ryszard Kapuscinski, un periodista polaco maravilloso, que uno puede entender el África desde ese lugar. Volviendo al motivo por el cual me llamaron, yo creo que verdaderamente no podemos relajarnos, no podemos pensar que esto se acabó, porque estamos en verano, listo, chao, porque no conozco a nadie que haya ido a Sudáfrica. No, hay que seguir con las medidas de prevención, hay que seguir utilizando el barbijo, hay que insistir porque aún tenemos gente no alcanzada por la vacuna. Antes de ayer hablaba con una colega de Jujuy y decía que tenía internada una embarazada no vacunada con neumonía grave por COVID. Entonces, tenemos las vacunas, pues apliquémonoslas. En breve vamos a tener, antes de llegar al otoño, por lo que se ha dicho en el ministerio, el acceso al refuerzo, y probablemente, ojalá, se transforme en una endemia estacional, como tenemos de influenza, y tengamos que vacunarnos todos los años. Ojalá. Doctora, muchas gracias como siempre. Al contrario, cuídense mucho, gracias por llamar. Gracias.